Buen día. Ahí estamos. Vamos a ver el tema del centro de gravedad de una figura plana que tiene un eje de simetría. Acá en este caso tengo una parábola y igual a x cuadrado y una recta horizontal y igual a 4. Y me define esta región plana. Esta región es simétrica con respecto al eje y. Entonces, el recinto en este caso sería x varía de punto a punto, desde -2 hasta 2. E y varía desde la parábola y igual a x cuadrado hasta y igual a 4. Para el cálculo del área, podría tomar la mitad del área de esta región plana. O sea, la masa o el área, puedo hacer 2 por y calcular una mitad. Y puedo así de esta manera sencilla, colocando en los extremos de integración para x desde 0 hasta 2, de esta manera sencilla, multiplicando al final por 2, puedo obtener la masa total. Pero para el cálculo del centro de gravedad, al calcular el momento con respecto al eje y, no puedo utilizar el recinto que utilicé para la masa, multiplicando por 2. Porque el eje y en este caso es un eje de simetría que tiene. Entonces el momento con respecto a ese eje de simetría en realidad es 0. Entonces tengo que considerar el recinto íntegro, el original, digamos. Porque al utilizar la mitad del área, me va a dar un valor erróneo, me va a dar un valor distinto de 0. Entonces tengo que utilizar el área, el recinto total, y esto me va a dar 0, o si no directamente le escribo 0 sin hacer ningún cálculo. Y puedo colocar por simetría. O sea, puedo no molestarme en hacer todo el cálculo de esta integral doble y colocar es igual a 0 y agregar por simetría. Y obviamente el momento respecto de x va a dar un valor distinto de 0. Esto sí hay que hacer el cálculo. Después, para la coordenada x del punto de gravedad, del centro de gravedad, por ser el momento con respecto al eje y 0, me va a dar 0 y me va a indicar que está sobre el eje y. Y en este caso, la coordenada y del centro de gravedad da 2,4. O sea que la ubicación del centro de gravedad aproximadamente va a ser en este punto, que es algo coherente, porque si yo colocaba en el momento con respecto a y 2 por, me iba a dar un número distinto de 0 e iba a hacer que el centro de gravedad se traslade a la derecha del eje y, cosa que es incoherente. Si tiene un centro, un eje de simetría, el centro de gravedad va a estar sobre ese eje de simetría. Así Manuel, que, sí, entonces se podría decir como para que ellos tengan una regla, digamos, y vos corregime, sí, que cuando se calcula la masa, si la figura es simétrica respecto a algún eje, se puede multiplicar por 2. sí, Eso lo vimos ya cuando calculamos área la vez pasada. sí. Pero cuando hablamos de los momentos, por más simetría que presente la figura, la integral debe ser Utilizando el calculada recinto. a través de la expresión de la fórmula, digamos, que se dio en teoría y que se está dando acá, sin multiplicar por 2, porque es como vos decís que se va a desplazar el centro de gravedad. Sí, sí, utilizando el recinto original completo sería para los momentos. Ahí está. Profe, en las integrales de los momentos no sería 4 en el extremo superior Sí, de la I. está entendido entonces el concepto de cómo calcular el centro de gravedad cuando hay un eje de simetría, o en el caso del espacio puede haber dos ejes de simetría. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de vuelta? Porque no entendí.
Resumiendo, si la región del plano tiene un eje de simetría, la masa se puede calcular multiplicando 2 por la mitad de la región plana para el cálculo de la masa. Se hace la mitad para colocar un extremo cero y que sea más sencillo evaluar la integral, pero para el cálculo de los momentos utilizan en los extremos de integración el recinto completo, el recinto original, porque si utilizan la mitad y le multiplican por 2, va a dar un valor erróneo en el cálculo del momento con respecto al eje de simetría. Va a dar un valor distinto de 0 en el caso de momento con respecto al eje Y, y eso va a implicar de que el centro de gravedad se desplace con respecto al eje de simetría. O sea, en el cálculo de momento se puede multiplicar por 2 y utilizar la mitad del recinto. Pero en los momentos no. El recinto completo, la figura completa. Y cuando se calcula el momento con respecto a un eje de simetría, sin tomarse el trabajo de desarrollar toda la integral doble, se puede colocar es igual a 0 y agregar por simetría directamente. Pero si ustedes no se dan cuenta y resuelven, tiene que dar 0. Y el centro de gravedad va a estar sobre el eje de simetría, si ustedes después le ubican en el gráfico. Si no hay dudas, pasa al profesor Javier a continuar con la clase. Profe, Sí. disculpe, entonces con respecto a un eje siempre va a dar 0 y en el otro sí va a dar un valor. Sí, exacto. Con Ah, respecto ok. al eje de simetría siempre va a dar 0. Y con respecto a un eje que no es el de simetría va a dar un número distinto de 0. Sí, sí, sí. Gracias. Profe, ¿Sí? pero en caso, por ejemplo, de que esa misma parábola esté desplazada y en vez de ir desde -2 hasta 2, vaya, por ejemplo, desde 0 hasta 4. En ese caso, la coordenada en X va a dar 2, ¿o no? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, profe. Explícame de nuevo. Que, por dar un ejemplo, ¿Mm? si en este caso, en vez de ir de -2 hasta 2, la parábola, Sí, vaya desde, claro, los extremos de la parábola, por así decirlo, sí. vaya desde 0 hasta 4. En ese caso, el centro de gravedad, la coordenada en X, estaría ubicada en 2, ¿o no? No, profe, yo me Ahí refiero sería. que si toda la parábola estuviera. El vértice de la ¿Se ve lo parábola que estoy estaría en 2. graficando? ¿Se ve lo que estoy graficando o no? Sí, profe. Pero ¿Qué yo le está la digo función? que el vértice sí estaría en 2. Creo que dice si el eje de simetría fuera x igual a 2. Claro, exacto. ¿Qué? Exacto, eso, profe. En ese Va a caso, la estar acá coordenada en X no daría 0, No, daría 2. exacto, sí. Directamente ustedes pueden suponer que es igual a 2 nomás, que está ubicada sobre el eje de simetría, que está a una distancia del eje X igual a 2 unidades. Pero en este caso van a tener que hacerle el momento con respecto al eje Y. O sea, van a tener que desarrollar toda la integral. Le va a dar un número y después, al hallar el XG y al dividir el momento con respecto al eje Y y la masa, esto tiene que darle automáticamente 2. Profe, pero la coordenada en Y también debería dar 2,4, ahí no debería variar. Sí, Ah, perfecto. a este resultado tienen que llegar para el cálculo, al número 2, en la coordenada XG. Y en la coordenada IG van a llegar a 2,4. Pero el cálculo del momento con respecto al eje Y van a tener que realizar, y evidentemente da el doble de la masa.
para que después al dividir el momento con respecto al eje Y dividido la masa, le dé el número 2. O sea que acá el momento con respecto al eje Y va a dar 64 tercios. Evidentemente. Si hagan en este caso, cuando el eje de simetría no coincide con uno de los ejes coordenados, van a tener que hacer todo el cálculo. Y después en forma gráfica tienen que darse cuenta de que la coordenada X del centro de gravedad tiene que coincidir con el eje de simetría. Profe, ¿Sí? está bien asociar si en esta figura, en el caso de la primera, Sí. como el eje de simetría coincide, o sea, si la figura es simétrica con respecto al eje Y, y este nos marca el eje de simetría de la figura. Cuando calculamos el momento con respecto al eje Y, la distancia en X es nula, porque coincide el punto del centro de gravedad con el eje. Lo podemos asociar así para deducir que es cero, ¿no? Como la distancia es nula. Claro. Yo para darme cuenta que es cero, otra manera es considerar de que un momento diferencial, y acá tengo un diferencial de área, producido por el momento producido por un diferencial de área que está a la derecha del eje de simetría, va a ser exactamente el opuesto a un momento diferencial de un elemento que esté a la izquierda del eje de simetría. Por lo tanto, la figura que está a la derecha me va a dar un momento determinado y el de la izquierda me va a dar exactamente el mismo momento, pero con el signo opuesto. Y se balancean, se suman los dos y se anulan entre sí. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, profe, lo entendí. O sea, este va a dar un diferencial de momento igual a X por diferencial de área, que sería diferencial de X por diferencial de Y. Y este va a dar un diferencial de momento igual a menos X por diferencial de X y por diferencial de Y. Y si se calcula este momento, por ejemplo, momento 1, y el momento 2, acá tendríamos que colocar R2 y acá R1. Este valor, M1, el valor absoluto van a ser iguales. Pero los signos van a ser diferentes. De M1 va a ser distinto del signo de M2. Y por lo tanto, al calcular el momento total, que sería la suma de los dos momentos, se van a anular entre sí y va a dar 0. Eso es lo que está ocurriendo en el caso del momento con respecto al eje Y. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hasta el final de la carrera van a utilizar el concepto de momento. Si no hay duda, que pase Javi a la clase. Listo, Manuel. Gracias. ¿Se está viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a continuar entonces con el ejercicio 12 de la guía, donde se pide calcular el volumen del tetraedro limitado por, serían los planos coordenados, x igual a 0, igual a 0 y z igual a 0, y este plano que es un plano, vamos a decir, inclinado, que tiene intersección con... Profe, se quedó la pantalla, no se ve. Todavía no estoy escribiendo nada. Ah, bueno, profe, perdón. No, no hay problema. No, estaba relatando solamente la actividad. Y entonces, ahora sí, voy a empezar a escribir. Como para tener un poco de idea,
chicos, en relación a qué se está pidiendo en este ejercicio. Yo voy a realizar la gráfica, aunque no se pida, ¿sí? Una gráfica aproximada. Entonces, ya de paso sirve que repasamos cómo se hacía la representación de superficies. En este caso es una representación muy sencilla porque se trata de un plano que tiene intersección precisamente con los 3 ejes coordenados. ¿Cómo hacemos para determinar en qué puntos va a intersecar este plano inclinado a cada uno de los ejes coordenados? ¿En qué valor va a intersecar a X, a Z y a Y? En 1. En En 1, uno. exactamente. Entonces, si hacemos aproximadamente por acá, 1, 1, 1, por supuesto que ustedes haciendo con regla esto sería más exacto. Vamos a escribir 1, 1, 1. Esta sería la traza con el plano XZ. Tenemos la traza con el plano YZ y la traza en el plano XY. Ese es entonces el volumen que tenemos que calcular, el que tiene como, vamos a decir, techo a este plano inclinado. ¿Estamos? Ahora, ¿qué particularidad presenta esta porción del espacio, chicos? Fíjense que ya en los ejercicios anteriores, tanto para el cálculo de área y para lo que ya se vio del cálculo de volumen, hacíamos mucho hincapié en relación a dónde pararnos, por llamarlo de alguna manera, para poder calcular ya sea el área o el volumen en la forma más simple posible. ¿Qué particularidad presenta esta porción del espacio? ¿Dónde les parece que uno se podría parar para calcular ese volumen? Que nos va a servir para armar ya el recinto también. En cualquiera de los 3 ejes, porque en cualquiera de los 3 planos, porque de todos lados va a dar lo mismo techo el plano de X más Y más Z igual a 1. Exactamente, el plano inclinado. Cualquiera sea el plano que ustedes escojan para pararse, ya sea el plano XZ, el plano YZ o el plano XY, en cualquiera de los 3 el techo va a ser siempre el mismo, que va a estar dado por el plano inclinado. Entonces, independientemente de dónde escojan pararse y calcular o armar el recinto para calcular el volumen, el mismo le tiene que dar el mismo valor, valga la redundancia. Entonces, por una cuestión de costumbre nada más, ustedes después lo pueden hacer para practicar, yo voy a armar o voy a calcular este volumen por integrales triples, para lo cual ya saben que f de x y z, ¿a qué tiene que ser igual? Si quiero usar integrales triples para el cálculo del volumen. A 1. A 1, exactamente. Y lo voy a hacer parándome en el plano XY. Por lo tanto, el recinto o la porción del espacio en el cual vamos a calcular volumen va a estar dado por X va a variar entre 0 y 1. ¿Y entre qué valores o cuáles van a ser los extremos de variación de Y? Entre 0 y 1 menos X. Bien, entre 0 y la recta, esta que está acá, 1 menos X. ¿Estamos? Y finalmente Z, acá es en donde hacemos esta comparación, vamos a decir, techo-piso. El piso estamos parados, dijimos, en el plano XY, por lo tanto, el menor valor que asume Z es 0. ¿Y el mayor va a estar dado por quién? 1 El menos plano X inclinado. menos Y. Por el plano inclinado que tiene ecuación 1
menos X menos Y. ¿Estamos, chicos? ¿Queda entendido cómo se arma el recinto? Sí, profe. Bien. Una vez que tenemos entonces armado este recinto, procedemos a calcular el volumen. Fíjense que estamos trabajando con coordenadas rectangulares. Entonces vamos... ¿Sí? No, no me quedó claro esa parte. ¿Por qué 1 menos X? Ah, porque lo que hacemos es... Bueno, acá no escribí la ecuación, pero nuestra porción del espacio está limitado por los planos coordenados y el plano X más Y más Z igual a 1. Entonces lo que hago es despejar Z de acá, porque es lo que yo necesito encontrar cuáles son sus extremos de variación. ¿Sí? Entonces Z es igual a 1 menos X menos Y. ¿Se entiende? Pero Y sería el de arriba que está ahí. ¿Cómo? No entendí. Le pregunto por la variable. Ay, chicos, se Por la corta. variable y, profe. Por la variable Y. ¿Esto no entiende por qué queda 1 menos X? ¿Esa es la pregunta? Creo que El sí, chico profe. no entiende el recinto en I, o sea, sí, eso, la variación en I. Ah, bien. Bueno, para determinar la variación en Y, ¿qué ocurre? Yo estoy haciendo o considerando Z igual a 0 porque yo me estoy concentrando qué está pasando, cómo está variando tanto X como Y en el plano XY. Entonces voy a hacer una consideración acá, aparte, solamente del plano XY. Y lo que tenemos es X variando de 0 a 1, y después tenemos esta recta, que esta recta es la traza en el plano XY, la traza en el plano XY con el plano inclinado. ¿Se entiende o no? ¿Cómo determinábamos las trazas? Si yo quiero conocer la traza de este plano con el plano XY, hacemos Z igual a 0. Entonces, la traza en el plano XY será X más Y igual a 1. Despejando Y, me queda 1 menos X. Porque yo lo que estoy considerando es esta área que está acá. ¿Quedó claro o no? Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Hecha entonces esas aclaraciones, vamos a ver cómo queda el volumen. Integral entre 0 y 1. Recuerden que los valores constantes de los extremos de la integral van en la primera. Integral entre 0 y 1 menos x. Integral entre 0 y 1 menos x menos y. Esta última integral, sus extremos corresponden a los de la variable z, entonces ponemos diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Y entonces procedemos a resolver estas integrales. La primera integral respecto de z quedará entre 0 y 1, entre 0 y 1 menos x, de la integral del diferencial de z es z entre 1 menos x menos y 0. Cuando aplique la regla de Barrow, ¿qué va a quedar? Va a quedar simplemente 1 menos x menos y. ¿Se entendió lo que hice o no? Integré y apliqué regla de Barrow, simplemente. Profe, sería diferencial de X ahí, al final. Sí, gracias. Bien.
Esto es igual, entonces ahora integramos respecto de la variable y. Entonces esto será entre 0 y 1 de y menos x por y menos y cuadrado sobre 2, y esto entre 0 y 1 menos x diferencial de x. Integré respecto de la variable y. Fíjense que al aplicar la regla de Barrow me tengo que concentrar solamente en el extremo superior, porque en todos los términos que están bajo el signo integral aparece la variable respecto de la cual integré, que es y. Entonces, cuando quiera hacer el extremo inferior, ¿qué va a pasar? Va a ser 0. Queda 0, 0, 0. Entonces, reescribiendo esto, es 1 menos x menos, y acá ya puedo hacer la propiedad distributiva, x por 1 menos x, ¿sí? Porque recuerden que estoy haciendo regla de Barrow en donde aparezca ahí. Entonces quedaría menos x más x cuadrado. ¿Estamos? Acá voy a hacer menos 1/2, y acá me quedaría el cuadrado de un binomio, porque queda 1 menos x al cuadrado. Si ya aplico el cuadrado de un binomio, la fórmula del binomio, ¿cómo va a quedar? El cuadrado del primero, que sería el cuadrado de 1, es 1. Por Más menos. x. Bien. Menos 1/2 x cuadrado. Menos 1/2 de x cuadrado. ¿Está, chicos? Son meras cuestiones algebraicas las que estamos haciendo acá. Y ahora lo único que ya nos queda para hacer antes de integrar es asociar los términos semejantes, cosa que ya nos quede una expresión polinómica más sencilla. Entonces tenemos un x cuadrado menos 1/2 de x cuadrado, 1/2 de x cuadrado, menos x menos 2x, y 1 menos 1/2, 1/2. Resolviendo esta última Profe, Ahí sería menos un x nomás. sí, menos Menos x 2 sería. Me menos faltó una x x. Ah, más un perdón, x. sí, porque acá me quedó una más x. Exacto, muchas gracias. Acá es menos x porque se cancelan este con este. Y entonces resolviendo ya esta integral queda 1/2 de x al cubo sobre 3, lo cual sería 1/6 de x al cubo, menos 1/2 de x cuadrado, más 1/2 de x. Y esto evaluado entre 0 y 1. ¿Y esto cuánto termina dando, chicos? 1/6, profe. Exactamente. Entonces voy a decir acá que esto es 1/6 de unidades de volumen, o lo que es lo mismo, unidades al cubo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El ejercicio 13, ustedes lo tienen resuelto en la preclase que subió el profe, el ingeniero Giraudo. Ahí ya está el ejercicio 13 resuelto. Entonces vamos a pasar al ejercicio 14, que es un poquito bastante extenso, donde se pide hallar el volumen limitado por el paraboloide z igual a 2x cuadrado más y cuadrado
¿Qué tipo de paraboloide es este, chicos? Elíptico. Paraboloide elíptico. Bien. Y por el cilindro, ¿qué tipo de cilindro es? Parabólico. Cilindro parabólico, exactamente. Entonces tenemos que hallar el volumen limitado por esas dos superficies y como sugerencia dice utilizar coordenadas cilíndricas. Si me estás sugiriendo que utilice coordenadas cilíndricas, chicos, es porque en algún momento va a aparecer alguna curva en alguno de los planos coordenados que va a tener qué particularidad. Si me está pidiendo que utilice coordenadas cilíndricas. ¿Y qué va a ser circular, profe? Va a ser circular, exactamente. Al proyectar en alguno de los planos coordenados, ahora ya vamos a ver, lo que se va a formar es justamente una circunferencia. Bien, entonces, voy a intentar realizar acá la gráfica, chicos, de estas dos superficies. De todas maneras, lo tengo preparado acá con GeoGebra para mostrarles. Pero quiero mostrar porque ustedes no tienen que dejar de practicar estas cuestiones, chicos, que hacen a la representación gráfica. ¿Está? Bien, tenemos entonces nuestros ejes coordenados. ¿Cuál va a ser la traza de esta primer superficie en el plano IZ? Una parábola. Una parábola. Estoy trabajando con esta primer superficie. Entonces, haciendo X igual 0, lo que voy a obtener es la traza en el plano IZ, que quedará Z igual a I cuadrado. ¿Cuál va a ser la traza en el plano XZ? Hacemos I0. Nos queda Z igual a 2X cuadrado, que también corresponde a una parábola. Y para poder visualizar correctamente esta superficie, lo que hago es poner una tapa, Z igual a algún valor en particular. Yo acá no voy a asignar ningún valor en particular, sino que ya voy a hacer lo que sería la curva en un plano Z sub 0. Tenemos entonces nuestro paraboloide en primer lugar. Y ahora vamos a representar gráficamente, lo voy a hacer con otro color, el cilindro parabólico. ¿Cuál va a ser la traza con el plano XZ, chicos? Z igual a 4. Z igual a 4. Si estoy considerando traza en el plano XZ, significa que I vale 0, entonces me queda Z igual a 4, que en el plano XZ corresponde a una recta, paralelo al eje X. ¿Cuál va a ser la traza con el plano IZ? Una parábola. Una parábola cóncava negativa, ¿sí? Que va a tener vértice en el punto 0,4, o sea, justamente acá. Entonces tenemos, acá lo hago con líneas punteadas porque esa parte no se ve, está por detrás de... Uy. Está por detrás de la superficie que graficamos antes. Bueno, aproximadamente. Y cuando yo haga la intersección con cualquier plano paralelo al IZ, lo que vamos a tener precisamente es parábolas. ¿Está? Y acá entonces la traza con el plano XY también corresponde a una recta. Hecha entonces la representación, ahora tengo que delimitar, fíjense acá, esta curva que va a ser la intersección
entre las dos superficies. ¿Llegan a visualizar, chicos, cuál es el volumen que hay que calcular? Acá también era con líneas punteadas porque esto está por detrás de la superficie. Si uno piensa en techo y piso, acá para este volumen, ¿cuál dirían que es el techo y el piso? Y El el techo techo sería podría el ser el cilindro cilindro. El techo, y el el piso el cilindro. Piso es paraboloide. el paraboloide. Exactamente. Bien, entonces están visualizando cuál es el volumen que hay que calcular, el volumen encerrado por esas dos superficies. Les voy a compartir acá, de todas maneras, más allá del dibujo que realizamos, acá se puede apreciar bien, están viendo, ¿no? Sí, profe. Bien. Acá se puede apreciar cuál es el volumen entonces a calcular. Fíjense que es el que está encerrado por, en el piso, como bien dijeron, el paraboloide y como techo el cilindro. ¿Está? Ahora el tema es armar el recinto. ¿Cómo vamos a armar ese recinto? En primer lugar, necesitamos determinar qué curva se genera, ¿sí? O cuál es la proyección de esa curva al intersecar estas dos superficies. Si yo quiero conocer la intersección de estas dos superficies, ¿qué tengo que hacer? Igualar, profe. Vamos a igualar justamente las dos ecuaciones. Tenemos una superficie como z igual, tengo la ecuación, y la otra superficie z igual a la otra ecuación. Entonces lo que hacemos es igualar estas dos ecuaciones. Igualamos las ecuaciones de las superficies. Y entonces, por un lado tenemos 2x cuadrado más y cuadrado igual a 4 menos y cuadrado. Fíjense que si pasamos al primer miembro y cuadrado, nos queda 2x cuadrado más 2y cuadrado igual a 4. Y si divido todo por 4, x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 igual a 1. ¿Y esta ecuación a qué corresponde, chicos? Una circunferencia. Una circunferencia de radio 2, raíz de 2. ¿Está? Vuelvo a compartir con ustedes la gráfica, la representación de las superficies, y fíjense dónde aparece esa circunferencia. Es decir, si nosotros queremos proyectar al plano XY, justamente lo que se va a proyectar es esta circunferencia. Lo que obtuvimos analíticamente al igualar las ecuaciones. ¿Sí? La proyección, reitero, en el plano XY va a estar dada por una circunferencia. Esa circunferencia es la que a mí me va a permitir determinar cómo voy a armar el recinto para calcular este volumen. Acá esto sería en 2, este sería un valor cualquiera de X, y voy a representar acá la proyección. ¿Se está viendo o no, chicos? En esta proyección, fíjense, vamos a tener, y de ahí que el problema nos recomiende trabajar con coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Esto que representé acá, ¿qué sería? El radio de la circunferencia, que llamamos ρ. Y esto que marco acá es el ángulo al cual lo voy a denominar θ. Teniendo en cuenta que estoy trabajando con la proyección de la intersección de estas dos superficies, que es una circunferencia, y estoy trabajando en el plano XY, que se forma esta circunferencia,
Recordemos la parametrización en coordenadas polares de las variables x e y. ¿Cómo estaban dadas? X es igual a rho Coseno tita. por coseno de tita. Y está dado por rho seno de tita. Entonces, teniendo en cuenta esto, empecemos a armar el recinto. Y vamos a decir que rho, ¿cuáles son sus extremos de variación? 0 raíz Entre cuadrada de 2. Perdón, de 0 a... 0 y pi. De 0 a raíz cuadrada de 2 sería. A raíz de 2. Muy bien. Porque es el radio. Tita. 0 a pi sobre 2. A 2 pi no sería. A 2 pi, sí. Bien. Lo pueden hacer a pi sobre 2. Lo que van a estar haciendo es calcular un cuarto del volumen encerrada por esas dos superficies, y después lo único que hacen es multiplicarlo por 4. ¿Está? O pueden ya considerar directamente de 0 a 2 pi. Y acá viene la cuestión. Z. ¿Entre qué y qué? El paraboloide y el cilindro. cilindro. Bien. El paraboloide va a estar, o va a ser, mejor dicho, el piso. El cilindro, como dijeron hoy, será el techo. Para lo cual, para escribir esas ecuaciones, ahora vamos a utilizar justamente esta parametrización que hicimos. Quedando entonces, ¿cómo queda la ecuación del paraboloide? Recordemos que la ecuación del paraboloide lo tenemos acá. Y la otra es la del cilindro. ¿Cómo queda la ecuación del paraboloide? Va a quedar chico esto. Va a ser 2 rho cuadrado coseno cuadrado de tita más rho cuadrado seno cuadrado de tita. ¿Puede ser? Sí. Z menor o igual. Y la ecuación del cilindro será 4 menos rho cuadrado seno cuadrado de tita. Y acá vamos a recordar que como sí ya hicimos una parametrización de las variables x e y, vamos a recordar que el volumen está dada por la integral triple de... ¿De quién? R, diferencial de R o de ρ Exacto. Diferencial. por diferencial de tita. Diferencial de tita, y me está faltando una. Diferencial de Z. Diferencial de Z, exacto. Profe, antes de seguir, le pregunto, entonces nosotros nos damos cuenta que podemos usar polares por la proyección que hacen las dos figuras. Exactamente. Cilíndricas, perdón. Por la proyección que surge al hacer esta intersección entre estas dos superficies, justamente lo que se formó es una circunferencia, o la proyección es una circunferencia en el plano XY, y eso entonces me da la pauta que puedo utilizar coordenadas cilíndricas. Bien. Profe. Sí. Pero cuando no se formaba, o sea, cuando se forma un volumen, se usaría coordenadas cilíndricas, y cuando es simplemente en el plano, ¿no era coordenadas polares? Son polares, sí. Sí, acá hacemos referencia a coordenadas cilíndricas porque ya estamos hablando de intersección de superficies. Entonces, vuelvo acá a compartir la imagen. Es como si yo acá pusiera o graficara un cilindro de radio raíz de 2 que abraza al eje Z.
¿sí? Y va, digamos, pasar justamente acá por esta parte por este círculo, por llamarlo de alguna manera, que se está viendo acá en color verde. ¿Se entiende? Sí, cuando hablamos del plano hablamos de coordenadas polares. Ya cuando estamos hablando del espacio estamos hablando de coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Ya está todo listo entonces para calcular este volumen. Ya tenemos el recinto. Y entonces esto va a quedar la integral, el volumen será la integral entre 0 y 2pi. Acá da exactamente igual, chicos, a cómo pongan los primeros dos integrandos por el hecho de que ambos tienen extremos constantes. Si van a intercambiar, así como lo estoy haciendo yo, asegúrense de intercambiar los diferenciales, ¿sí? Es decir, que el último diferencial que tengo que escribir acá será el diferencial de θ. Integral entre 0 y raíz de 2, 2 rho cuadrado coseno cuadrado de θ más rho cuadrado seno cuadrado de θ. Y como techo será 4 menos rho cuadrado seno cuadrado de θ. Hasta acá estamos, chicos. Y acá no me olvido, rho, diferencial de z, diferencial de rho, diferencial de θ. Profe, ¿Sí? ¿es necesario ordenar bien los diferenciales si es que uno sabe por cuál variable tiene que integrar primero? Y sí, sí es necesario. O sea, si vos acá pusiste diferencial de θ y diferencial de rho, por más que vos sepa cómo se integra o los extremos de 0 a 2pi sepas a quién corresponden, es importante que los diferenciales estén ordenados según indican o según aparezcan las integrales. ¿Sí? Y esto ya sea una cuestión también de escritura matemática. Ah, sí, entiendo, profe. Bien. Empezamos a integrar entonces. La primer variable que integramos es z. Entonces la integral del diferencial de z será z entre estas dos superficies, 4 menos rho cuadrado seno cuadrado de θ y la otra ecuación que corresponde al paraboloide. Entonces esto es entre 0 y 2pi, entre 0 y raíz de 2, y acá ya voy a hacer la diferencia, chicos. 4 menos, o sea, ya integré y ya estoy aplicando barro. 4 menos rho cuadrado seno cuadrado de θ, menos, atención con el signo acá. Profe, ¿nos falta el rho del principio? Sí, ese rho va multiplicando acá. Gracias. Como estoy integrando respecto de z, ese rho lo saco fuera de la integral porque se estaría comportando como una constante. ¿Está? Me olvidé de multiplicarlo acá. 4 menos rho cuadrado seno cuadrado de θ menos 2 rho cuadrado coseno cuadrado de θ menos rho cuadrado seno cuadrado de θ. Diferencial de rho, diferencial de θ. ¿Se entendió lo que dice acá, chicos? Simplemente integré respecto de z y apliqué la regla de Barrow. Vamos a ver ahora qué podemos hacer entonces ¿qué podemos hacer con esta expresión que nos quedó? Fíjense que segundo y tercer término son semejantes, entonces los podemos sumar, lo voy a hacer acá. Esto quedaría entonces 4 menos 2 veces
rho cuadrado seno cuadrado de tita menos 2 rho cuadrado coseno cuadrado de tita. ¿Se le hace más amigable esa expresión o no? ¿Qué podemos hacer ahí? Sacar factor común y aplicar la identidad. Exactamente. Sacando factor común acá, 2 rho cuadrado con el menos, nos quedaría 4 menos 2 rho cuadrado por seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Y aplicando identidad trigonométrica sabemos que eso es 1. Por lo tanto, esto se reduce a 4 menos 2 rho cuadrado, con el rho que está adelante, por supuesto, diferencial de rho, diferencial de tita. ¿Estamos, chicos? Y fíjense que acá ya me queda una integral polinómica, vamos a decir. Acá puedo aplicar la distributiva del rho. Entonces sería 4 rho menos 2 rho cubo. Diferencial de rho, diferencial de tita. Ya resolviendo esta segunda integral respecto de rho, esto es entre 0 y 2pi de 4 rho cuadrado sobre 2 menos 2 rho a la cuarta sobre 4 entre 0 y raíz de 2, diferencial de tita. Simplificando, esto queda 2, esto queda 2. Entonces nos quedó la integral. Profe, yo no entendí qué pasó con el 2 por rho al cuadrado coseno cuadrado de tita que está en el medio, digamos, antes de que resolviéramos esos términos semejantes. ¿Qué pasó con esto ese que del medio? ¿Con este? Sí, con ese. ¿Y está acá? Ah, Junté rho cuadrado seno cuadrado de tita con su término semejante, me quedó 2 rho cuadrado seno cuadrado de tita. Y este término que no lo puedo asociar con nadie, lo sigo escribiendo acá. está. Sí, ahora sí. ¿Estamos? Bien. Entonces, integral entre 0 y 2pi de... ¿Qué particularidad va a tener acá, chicos, para, digamos, ahorrar escritura? Fíjense que en estos dos términos vuelve a aparecer la variable rho, que es respecto de la cual hemos integrado. Cuando aplique Barrow en el extremo inferior, que es 0, ¿sí? Al aplicar Barrow, ese término, esa diferencia va a ser 0. Entonces simplemente aplico en la raíz cuadrada de 2. No lo hagan una regla general a esto, porque si dentro o bajo el signo de la integral apareciera alguna función trigonométrica, o las respectivas inversas, ojo que ahí para funciones trigonométricas que 0 no es 0. Tengan cuidado con eso. Acá porque estamos hablando de expresiones, funciones polinómicas en las que en todos los términos aparece la variable respecto de la cual hemos integrado. Entonces, si yo ahora aplico la regla de Barrow para el extremo superior, será raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Eso queda entonces... 2 por 2. Exactamente. Menos 1/2 de la raíz de 2 a la cuarta. Por último, entonces, esto es 2 por 2, 4, menos. Acá va a quedar 2 al cuadrado de este factor. 2 al cuadrado es 4 por 1/2, 2. 2. Entonces nos quedó 4 menos 2, 2. Diferencial de tita. Y ya integrando esto es 2 tita
entre 0 y 2pi. Por lo que, aplicando barro nuevamente, diremos que el volumen es 2 por 2pi, es decir, 4pi. Unidades cúbicas. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Bien. Profe, ¿puede subir un poquito su pantalla un rato? Sí. Decime hasta dónde. Ahí está bien, profe, gracias. De nada. Ya ¿Alguna está, si pregunta, quiere chicos? volver abajo nuevamente. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿Se entendió? Puede volver abajo, profe, no terminé de copiar el resultado. Sí. De todas maneras, esto yo lo comparto en el aula. Ahí está, profe, gracias. Bien. Bueno. Y para concluir, entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio 15, porque el 16 también ya lo tienen resuelto como un problema de aplicación. Y en el ejercicio 15, fíjense que se pide centro de gravedad del cuerpo limitado por ese paraboloide y el plano X igual a 2. Voy a compartir con ustedes, chicos, acá ya no voy a perder tiempo haciendo la representación, lo queda para ustedes, de justamente cuál es esa porción del espacio en el cual hay que calcular ese centro de gravedad. Fíjense que el cuerpo limitado es justamente este que está acá. ¿Está? Entre el plano, vamos a decir, el plano IZ y el plano X igual a 2. ¿Está? ¿Qué particularidad tiene esta representación, chicos? Si yo quiero, o mejor dicho, si yo hago la proyección de esto que se está viendo allí en color verde, lo proyecto al plano IZ, ¿qué curva se genera o qué curva nos queda en la intersección entre este paraboloide y el plano? Una elipse. Es una elipse. ¿Está? Pregunto, porque este análisis que quiero empezar a hacer con ustedes, justamente es el que quiero que después ustedes lo hagan. ¿Me serviría utilizar acá coordenadas cilíndricas de la manera que venimos trabajando? No, profe, porque el radio sería variable. Exactamente. Fíjense que acá el radio no es constante como si pasa en un cilindro circular. ¿Sí? Acá tendríamos un cilindro elíptico. Entonces, trabajar con las coordenadas polares para este tipo de curvas no lo hemos hecho, no lo hemos realizado. Acá me voy a detener más en realizar el análisis en resolver las integrales, ¿sí? Vamos a armar el recinto, pero el tema de las integrales va a quedar para ustedes, porque ya saben resolver integrales triples, ¿está? Vamos a resolver una de las integrales, que es el cálculo del momento, el M. Otra cuestión que quiero analizar acá con ustedes era, a ver, ¿dónde se pararían acá para determinar techo y piso? En este volumen. En este, no es volumen. En esta porción del espacio. Sobre el plano, puede ser. Y que nos quede techo. En el plano IZ, profe. Paraboloide. En el plano IZ, escuché por ahí. Si se paran en el plano IZ o en el plano X igual a 2, cuando quieran describir la trayectoria del plano X igual a 2, ¿qué va a pasar? Van a estar trabajando con la ecuación de la elipse. ¿Está? Pregunto, ¿qué pasaría si me paro en el plano XY? La pregunta es, ¿voy a tener dos techos o voy a tener solo uno? Uno. Si me paro en el plano X y voy a
tener un solo techo. Entonces, tranquilamente me podría parar en el plano XY. ¿Significa esto que no puedo pararme en cualquiera de los planos, en el IZ o en el X igual a 2, como lo dijeron? Sí se puede, pero ojo ahí cómo van a armar entonces el recinto. ¿Está? Bien, vuelvo a la escritura. Profe, Sí. si nos paráramos en el plano XZ, dijo, o era IZ, no me acuerdo bien, tendríamos como piso el paraboloide y techo la elipse, que sería la traza con el plano X igual a 2, ¿no? Si se paran en el IZ, es que en realidad no se estarían parando en el IZ, sino que se estarían parando sobre el paraboloide, sobre, vamos a decir, la punta del paraboloide. Claro, sobre el vértice, por así decirlo. Exactamente, sí. O sea, tu piso va a Entonces ser... ahí consideramos 0, ¿no? O sea, Z, no, o sea, el principio 0 o el paraboloide. Ahí tu piso es la ecuación del paraboloide. Tal como hicimos bien. recién en el ejercicio 14. Viste que el piso también era un Eso paraboloide. me confundía nomás. Está. Bien, gracias. Entonces, de nada. Ejercicio 15. Tenemos cuerpo limitado por y cuadrado más 2z cuadrado igual a 4x y el plano x igual a 2. Entonces, en el plano XY, que es el que les había mencionado, o sea, si yo me paro en este plano, voy a seguir teniendo un solo techo. ¿Está? El recinto, ¿cómo va a quedar determinado? Y acá podemos hacer una breve representación, un esquema para poder guiarnos. Fíjense que en el plano XY voy a tener esta traza que corresponde a la del paraboloide, justamente con el plano XY. Y vamos a decir entonces que X, ¿entre qué? ¿Cuáles son sus extremos de variación? Si me estoy parando en XY. 0 y 2, profe. Entre 0 y 2, exactamente. Si acá estuviera 2, entonces esta sería la traza del plano X igual a 2 en XY. ¿Está? Profe, pero el paraboloide no empieza más atrás del origen. No. Fíjate la ecuación. Fíjate la ecuación. Si yo a X le asigno el valor 0, entonces, ¿qué me queda? Y cuadrado más 2z cuadrado igual a 0. ¿Y cuál es la única forma en que, o la única manera en que esta suma de términos positivos sea 0? Porque independientemente de los valores que le asigna y z, eso siempre va a ser positivo porque está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la única manera en que esto vaya a ser 0? Que y z sean 0. Que y z sean 0. ¿Sí? Particularmente, como estamos trabajando con la traza en el plano XY, estoy considerando a z igual a 0. ¿Sí? Entonces, simplemente me queda y cuadrado igual a 4 por 0 para determinar el vértice. ¿Está? ¿Se entendió o no? X entonces tenemos entre 0 y 2. Por supuesto, si el paraboloide fuera un poco más atrás, entonces ahí sí tengo que considerar ese extremo inferior, el valor numérico que sea. ¿Qué va a pasar con la variable y? Es simétrica con respecto al eje X y puede ser de 0 hasta la parábola como traza del eje del plano XY sería. Bien. Y después multiplicamos por 2. Bien, sería de 0 a 2 raíz de X. ¿Podría explicar eso, profe? Yo lo que quiero hacer es describir esta curva que está acá en función de X. Que esa curva, ¿quién es? Es la traza entre el paraboloide y el plano XY. Eso significa que Z es igual a 0.
Y entonces me queda, en la ecuación del paraboloide, me queda haciendo z igual a 0, porque yo lo que quiero es la traza con el plano de xy, me queda y cuadrado igual a 4x. Despejando y, raíz cuadrada de 4x es 2 raíz de x. ¿Está? Profe, eso es porque estamos analizando una sola mitad porque es simétrico. Exacto. Estamos analizando esta parte. Porque es simétrico respecto del eje X. Profe, Si yo quisiera considerar todo, lo que marqué acá en azul, en celeste, y la parte negra, acá tengo que poner menos 2 raíz de X. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Sí. ¿Quién me no, habló? nada, esa era la duda que tenía. Ah, bien. Ojo que acá hay que tener en cuenta la aclaración que hizo el profesor Manuel anteriormente, porque acá estamos calculando, o vamos a calcular, mejor dicho, momentos. ¿Sí? El primer momento que vamos a calcular, que sería el M, que no sé, ese M, Manuel, si me podés ayudar, ese M sería como la densidad encerrada en ese cuerpo. Espera, repetime de nuevo, justo tengo bajo el volumen. Ah, el M que se calcula, el primer M, ¿sería la densidad encerrado en ese cuerpo? ¿O se lo puede considerar así? Al M que se calcula con la integral triple. ¿La masa o el momento? M para vos. Ah, es la masa, que se hace con la integral triple. Sí, Y la función que se considera dentro es 1, digamos. sí. Bien, Que es la masa. representaría el volumen, Exacto, porque la densidad es 1. exacto, Es ahí la está. masa. Si acá les dieran otra función, chicos, una función que es distinto de 1, entonces eso ya puede estar representando la densidad. ¿Sí? En este caso, como no hay función de densidad, o sea, el f de x y z que me están dando es 1, es constante, entonces esto estaría representado por el volumen. Y para este caso, tomando en cuenta la aclaración que hizo el profesor Manuel, para el cálculo de este m, que escribí acá, podemos considerar esta primer mitad justamente por ser simétrico. Esa que marqué en color, o pinté en color celeste. ¿Está? Pero si nos dan la ecuación, ¿va a ser una aclaración o se deduce Si del ejercicio? No, si hay una función diferente a 1, se les dice, calcule la masa de la siguiente figura, por ejemplo, cuya función de densidad es, y ahí les da la función. Dale, profe, gracias. ¿Está? ¿Se entiende? Y eso tienen Sí, que sí. tenerlo en cuenta cuando van a hacer la integral. Bien. Claro. Bueno, ¿y qué va a pasar con z? De 0 al paraboloide. Bien. De 0 al la ecuación del paraboloide, para lo cual necesito despejar z de esta ecuación. Si despejo z, ¿cómo queda? Queda raíz cuadrada de 4x menos y cuadrado sobre 2, que será lo mismo que 1 sobre raíz de 2 por la raíz cuadrada de 4x menos y cuadrado. Entonces, ya Profe, tenemos... una pregunta. ¿No sería x sola? ¿No sería no al cuadrado? Adentro de la raíz. Si acá no es x sola, No, en el recinto de z. perdón, sí, es 4x. Sí, gracias. Ya me quedé pensando en y cuadrado. Está, gracias. Entonces, chicos, ya está armado el recinto. ¿Cómo vamos a calcular la masa?
La masa entonces será, fíjense que en este caso, que coincidiría la masa con el volumen, para esta integral podemos hacer lo mismo que, no, lo mismo no. No, porque no llegamos a calcular una cuarta parte. Si yo estoy trabajando acá solamente con un cuarto, o voy a trabajar con un cuarto por la manera en que armamos el recinto, es decir, acá me estoy concentrando solamente, esto sería lo positivo, sí. Me estoy concentrando en este primer cuartito. Que como la función de densidad es 1, es decir, coincide con el volumen, vamos a calcular este volumen que está acá. No sé si se llega a ver la flechita de lo que estoy señalando. Sí, se ve, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Profe, ¿en qué plano nos habíamos parado nosotros para hacer En XY. o sea, los recintos? En XY. Ah, Ojo que esto que estoy marcando, pero en realidad detrás del plano X igual a 2, ¿eh? Es decir, este pedacito. Este cuarto vamos a calcular nosotros, por la manera en que se armó el recinto. ¿Está? Que como tenemos que trabajar con todo el cuerpo, en realidad encerrado por estas dos superficies, basta que esa integral triple simplemente la multiplique por 4. ¿Se entendió? Para el cálculo de la masa. O sea, 4 por la integral entre 0 y 2, de la integral entre 0 y 2 raíz de x. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Estamos calculando la masa. ¿Se entiende por qué multiplico por 4? Sí, profe. Y los extremos de integración es según el recinto que hemos armado. Entonces, como acá estamos trabajando con coordenadas rectangulares, esto será diferencial de z, porque dijimos que no hay función de densidad, o vale 1, mejor dicho, diferencial de x. Entonces, acá no van a tener problema, ya saben que en un determinado momento van a tener que aplicar la fórmula de... Acá esta integral ya no la vamos a resolver, la hacen ustedes. Y en algún momento, de hecho en esta primera integral cuando aplican, les queda esto. Diferencial de y sería en este caso. Entonces acá van a tener que aplicar la fórmula, que no la tengo acá a mano, pero saben a qué fórmula me refiero, ¿no? Sí, profe. La que es... A la raíz de a cuadrado menos en x cuadrado. Exactamente. En la tabla aparece como a cuadrado menos x cuadrado, diferencial de x. Y hay una expresión ahí con raíz y arco tangente. ¿Está? Bien. Ahora, me interesa determinar momento respecto de xy, porque acá pide las coordenadas del centro de gravedad de este cuerpo. Entonces tengo que determinar, además de la masa, los momentos respecto de xy, de xz y de iz. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo van a quedar las integrales, chicos? ¿No sería el mismo recinto, pero multiplicado por la variable z, en el caso de la primera? A ver, un segundito. No sería el mismo recinto, profe, porque no valdría lo mismo, no era que había que cambiarlo, o sea, no los extremos por simetría sería, sino los extremos completos, ¿era algo así? Exacto. Acá vamos a tener que considerar, chicos, los extremos completos, ¿sí? Entonces, para y, por ejemplo, tendré que hacer entre menos raíz de 2, menos 2 raíz de x y 2 raíz de x. Ahí está. Entre la parte positiva de esta rama y la parte negativa. Sí, ahora ya tengo que considerar esto también. Entonces, el momento respecto de x y x sigue variando entre 0 y 2. Esta otra integral ya quedará entre menos 2 raíz de x y 2 raíz de x.
Y esta otra parte, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que describir acá? Acá estamos. Fíjense que nosotros para el cálculo de la masa habíamos considerado solamente del plano de XY por encima. Pero ahora lo tengo que hacer por debajo también. Entonces tendría que considerar la parte positiva, aunque parece que quedan expresiones muy feas, chicos. En realidad esto después cuando integran se simplifican muchas de estas expresiones, ¿sí? 4x Igual, menos profe, y en cuadrado. esos casos como es medio simétrica la figura y tiene una especie de eje, respecto a z y respecto a y no sería igual a 0, por lo que vimos antes. Este primer momento que está acá, que es el que estoy escribiendo, va a ser 0. Efectivamente. El que va a cambiar va a ser el de iz, momento en iz. El momento respecto de... A ver, que ya te digo. Que está sobre el eje X, claro. El de IZ. Sí, es el que cambia. Bueno, yo armo acá las integrales. Ya les doy después el... Esta integral lo resuelven y esto les va a dar 0. Sí. Pero los recintos no podríamos tomar el mismo que el anterior y solamente se multiplicaba por 4. Es que acá estás calculando momentos, ¿eh? Pero no sería lo mismo. No, porque ese momento, si tomamos el cuarto de volumen, se concentraría en el centro de ese cuarto y no en el centro del volumen total. Exactamente, ahí está. Acordate que para estos momentos vos ya no tenés, no es lo mismo que la masa, porque en la masa no teníamos integrando ninguna otra variable. Para los momentos vos ya tenés variables. Acá vas a integrar z, para el xz vas a integrar y, para el iz vas a integrar x. Pero al multiplicarlo por 4 no estaríamos incluyendo los otros cuartos. Se altera tu... Es lo que comentaba hoy el profe. Para el cálculo de momentos yo no puedo hacer eso, porque no es lo mismo, no va a ser lo mismo lo que tenés encerrado en ese primer cuarto de cuerpo, vamos a decir. Tu centro de gravedad no va a ser el mismo en ese primer cuarto que para todo, que si consideras todo el cuerpo. No sé si Sí, se entiende, profe. Y ni hablar si apareciera una función de densidad. Entonces, por eso, particularmente para estos momentos, respecto a cada uno de los planos, sí tengo que armar las integrales con los extremos o considerando el cuerpo completo. ¿Está? Entre 0 y 2, entre menos 2 raíz de x. Bueno, acá ya saben que los extremos van a mantenerse iguales, ¿sí? Acá ya le escribo nomás por una cuestión de tiempo, igual que el anterior. Y si estoy calculando m de xz, acá voy a multiplicar por, a los diferenciales, ¿por quién? Y. Por y, exactamente. Y este momento también les da 0. Y el que es diferente es este momento. Momento respecto de iz. Queda la integral entre 0 y 2, menos 2 raíz de x, 2 raíz de x. Esta integral con los mismos extremos. Y acá lo multiplico por x. Y en este caso van a llegar a, luego de resolver, 16 tercios raíz de 2 por pi. Entonces, finalmente, una vez que calculan todos estos momentos, acá no puse el m,
Profe, entonces el centro estaría en el eje X. Sobre el eje X. Profe, Acá, ¿sí? yo no entiendo por qué los primeros momentos son 0. No puedo interpretar gráficamente. Bien, enseguida paso otra vez a GeoGebra. Un segundito que termino de escribir esto y ya vamos a interpretarlo. El cálculo de la masa, chicos, da esto. 4pi raíz de 2. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a determinar en primer lugar las coordenadas del centro de gravedad. El XG va a estar dado por M sub I Z. ¿Cómo hago la asociación, chicos? Yo particularmente quiero que la coordenada X del centro de gravedad, entonces de los 3 momentos me fijo cuál es el que tiene X dentro del signo de la integral. ¿Está? Sobre la masa. La coordenada IG, me fijo cuál de los momentos es el que tiene la Y dentro del signo integral, será M de XZ. Sobre la masa. Que todos estos, ¿qué van a pasar? Valen 0. Valen 0, exactamente. Esto es el momento respecto de XY sobre la masa. Entonces, las coordenadas, lo único que tengo que calcular acá es 16 tercios raíz de 2 por pi sobre 4pi raíz de 2. Raíz de 2 se va a simplificar, pi se va a simplificar, me queda 16 tercios dividido 4. Entonces, las coordenadas del centro de gravedad son 4 tercios, 0, 0. ¿Por qué? Porque este momento nos da 0, este momento nos da 0. Entonces, vamos a la gráfica. Efectivamente, las coordenadas del centro de gravedad va a estar sobre el eje X. A ver, que sería 4 tercios, es 1,33. ¿Ahí están viendo, chicos? Sí, profe. Bien. Voy a tratar de, a ver, marcar un punto, si me deja, donde aproximadamente estaría el centro de gravedad. Más o menos por Profe, y si acá. pone las coordenadas GeoGebra no le agrega automáticamente. Sí, sí, tenés razón. Bueno, pero ahí ya marqué aproximadamente. ¿Ven ahí, chicos, el punto? Uy. El punto que está atrás del plano. El punto verde, negro, perdón. Ahí Sí. se está moviendo. Ese punto sería el centro de gravedad de ese cuerpo. A ver si, ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Le voy a quitar un poco la opacidad. Ahí está. Efectivamente coincide con lo calculado. Está sobre el eje X en 1,33 aproximadamente y 0 para Z, 0 para Y. ¿Está? Eso es lo que se estuvo calculando. Por supuesto, y reitero, esas coordenadas variarían si ya tuviéramos una función de densidad que es distinto de 1. Profe, ¿puede volver a la página de cálculo? Sí, ahí está. ¿Lo están viendo? Profe, ¿está permitido decir, si nos toca algo así en el parcial, que valen 0 sin efectuar el cálculo porque es simétrico? Como decía hoy el profe Seniquel. Siempre y cuando lo justifiquen, sí. Sí, yo calculo que sí. No sé, Marco, Manuel, si están por ahí. Sí, si le justifican colocando 0 porque coincide con un eje de simetría por simetría, está bien. Claro, siempre y cuando... Pero aclaren que es por simetría. Si ponen bueno. solamente 0 y no, ¿por qué es 0? No sabemos si ustedes saben por qué es 0. ¿Está? Claro. ¿En qué caso, profe? Cuando coincide, cuando tienen una figura simétrica respecto a alguno de los ejes.
Claro, y siempre y cuando, Manuel, corregime si no, siempre y cuando la función de densidad sea igual a 1. Exactamente, tiene que ser Claro. 1 la función de densidad. Atención con eso. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta?